Hola jóvenes de segundo medio, espero que estén todas y todos muy bien. Ok, yo voy a estar ayudando al profesor Julio de la asignatura de biología para hacer estos videos, ¿bien? Hoy el tema es la manipulación de los genes y la pregunta orientadora será ¿en qué consiste la manipulación genética? Para ello tendremos que trabajar varios conceptos y abordar un objetivo de aprendizaje. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de aprendizaje? El objetivo de aprendizaje está en línea con el OA8 del Mineduc, que es el que está señalado acá. Bien, además de ello, el objetivo específico de esta clase será explicar aspectos y conceptos relacionados con la manipulación genética. Bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar ese objetivo? Con la guía número 8 que tenemos aquí a disposición. Acá tienen las preguntas que vamos a trabajar, pueden ver, y el objetivo que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con las páginas 224 a 226 del libro de la asignatura de biología. Bien, las páginas serían 224, 225 y 226, en que encontrarán información y muchos esquemas que les permitirán entonces abordar estos conocimientos. Para empezar tenemos el concepto de biotecnología, un concepto bastante amplio y abarcador y que ha estado vinculado al ser humano desde su origen o desde el origen de las civilizaciones. ¿Qué es la biotecnología? Según Karl Erecki, es un conjunto de técnicas o estrategias en que a través del uso de organismos vivos podemos obtener algún beneficio. Bien, estas técnicas son diversas. Como se señala acá, tenemos la ingeniería genética, en que hay técnicas de manipulación del ADN y otras técnicas que no consisten en manipular los genes, sino solamente en utilizar los organismos vivos, ya sean plantas, animales, hongos o bacterias, para obtener algún producto, por ejemplo la leche, grano, yogurt, mantequilla, etcétera, ¿cierto? Incluso lana. Entonces tenemos que enfocarnos en esta ocasión en las técnicas de la biotecnología que necesitan de la manipulación de genes, es decir, ingeniería genética. La ingeniería genética sería una de las muchas estrategias que utiliza la biotecnología para obtener un producto. En este caso, consiste en la manipulación de los genes de ciertos organismos vivos. ¿Ya? Eso es importante, manipulación de los genes de ciertos organismos vivos. Y una de sus técnicas predilectas es la técnica del ADN recombinante. La técnica del ADN recombinante consiste en unir de forma artificial los genes de distintas especies en una sola cadena, de modo que podamos generar un organismo llamado como organismo transgénico, que contiene características de distintos organismos vivos. Para ello, se utilizan algunos tipos de proteínas y moléculas, como las enzimas de restricción. ¿Pero qué son las enzimas de restricción? Bueno, las enzimas de restricción son un tipo de proteínas que tienen la cualidad de cortar el ADN en ciertos sitios específicos. Estos sitios se conocen como sitios de restricción. Acá tenemos un ejemplo de cómo distintas enzimas pueden llegar a dar distinto número de cortes en distintos sitios. Es decir, que las enzimas de restricción tienen una afinidad por ciertos sitios específicos y según el sitio específico al que pueden cortar, podremos obtener distinto número de segmentos o fragmentos, ¿ya? De distinto tamaño. Acá tenemos un ejemplo de cómo una enzima de restricción puede cortar este ADN de una forma específica. Es necesario que antes de continuar hagamos una pausa acá porque las enzimas de restricción no son todas iguales, ¿ya? Es decir, cortan en distintos sitios, pero además de distinta manera. Una de las formas de corte que es más interesante es la de los extremos pegajosos. Cuando una enzima de restricción corta el ADN, acá tenemos una secuencia de ADN, ¿cierto? Puede generar estos extremos pegajosos que pueden volver a juntarse por afinidad, ¿ya? Lo importante de esto es que recordemos que las bases nitrogenadas de una cadena de ADN se unen generando puentes de hidrógeno, ¿ya? Por afinidad, de modo que guanina se une a citosina y adenina a timina. De modo que como quedaron estos sitios de aquí disponibles para unirse, espontáneamente volverán a formarse estos puentes de hidrógeno, generalmente utilizando una enzima, otra enzima distinta llamada ligasa, que tiene la función de generar nuevos puentes de hidrógeno de forma espontánea. Acá tenemos un buen ejemplo de cómo un segmento de ADN, a través del uso de enzimas de restricción, puede pasar de un segmento a otro. Fíjense muy bien, tenemos una enzima de restricción que es capaz de cortar el ADN aquí porque es un sitio afín, ¿cierto? Y acá. De este modo, este segmento que está aquí, verde, quedará suelto en el ambiente. Y como esta cadena circular de ADN también se cortó,
y tiene un extremo pegajoso, este ADN, que si se fijan tiene la misma secuencia que acá, podrá adherirse de forma espontánea al extremo de aquí y este extremo de acá a este extremo de acá. De modo que se generará la unión de los extremos pegajosos de ambas moléculas de ADN, obteniendo un ADN recombinante. ¿Se dan cuenta? Que proviene de la unión de segmentos de ADN de distintas especies. Ok, entonces, ¿cómo traspasamos un gen de un organismo a otro? ¿Cómo lo hacemos? Utilizando la técnica de ADN recombinante, por supuesto. Para ello necesitamos un vector. ¿Qué es un vector? Un vector es una molécula de ADN que sirve para transportar un segmento de ADN de interés. Uno de los vectores que se usa más y que es más importante en la biotecnología en general, y en específico en la ingeniería genética, es el plásmido. El plásmido es un segmento de ADN bacteriano, pero no es un segmento cualquiera. Es un segmento distinto del ADN bacteriano principal, por así decirlo. Tenemos el ADN circular de la bacteria, pero recordemos que las bacterias además tienen plásmidos, que son segmentos mucho más pequeños de ADN disueltos en el citoplasma. Estos plásmidos sirven para transportar genes de interés. ¿Ok? Veamos entonces. Tenemos una planta. Esta planta tiene ciertas cualidades, pero nosotros deseamos que exprese cierta fitohormona, una hormona especial, de otra planta, de otra especie. Entonces, lo que necesitamos es utilizar enzimas de restricción para cortar este segmento de ADN que expresa una hormona especial. Y vamos a insertarla en el plásmido. Luego volveremos a insertar este plásmido recombinante en la bacteria y la bacteria, con el plásmido recombinante, irá a infectar células de esta planta. Una salvedad es que generalmente se suele hacer esto con células germinales, células de semillas o células de ovocitos de las plantas, ¿ya? De modo que en este caso, en este ejemplo, lo que se está haciendo es infectar células de un organismo vegetal adulto, ¿ya? Pero lo importante es que obtendremos células transgénicas o un organismo transgénico completo. Este es el proceso por el cual entonces, utilizando un vector, podemos generar un organismo transgénico. Bien muchachos, con esto ya hemos abarcado mucho y tenemos muchos conceptos con los cuales responder nuestra guía. Espero que haya sido de ayuda y que con todos estos conceptos puedan entonces resolver la guía número 8 y 6 preguntitas que tienen acá a su disposición. Dicho esto, espero que estén todas y todos muy bien y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.